En este video seguiremos viendo la parte de teoría de amenazas de seguridad. Lo primero que vamos a ver es lo que es IP spoofing. IP spoofing básicamente lo que es decir, falsificar nuestra dirección para que alguien más piense que tenemos una dirección IP diferente, y lo vamos a hacer para tomar una ventaja de una debilidad que tiene el protocolo TCP. Si recordamos del CCNA, TCP cómo funciona, supongamos que aquí tenemos al usuario con la IP 192.168.1.17 y se va a conectar a un servidor. Ese servidor puede ser lo que sea, con una dirección 192.168.1.100. Lo que hace TCP es el Three-Way Handshake, y eso significa que lo que va a hacer este usuario es mandar un paquete de TCP diciéndole que es un paquete tipo sync. El server lo que va a hacer es mandarle un sync y un acknowledge, y el usuario lo que le va a mandar va a ser un acknowledge. Todo esto, si recuerdan cómo está compuesto el paquete de TCP, lleva un número de secuencia o sequence number. Entonces lo único que necesita el que va a atacar es saber ese sequence number, para que cuando este mande el SYN y este le responda, lo que va a hacer este de aquí es contestarle con esta misma dirección IP el, el acknowledge, y le va a mandar un reset a este diciendo que viene de acá. Entonces hay programas que puedes bajar de internet para hacer este tipo de cosas, o de hecho tú los puedes desarrollar en C, en el que tú puedes hacer el paquete de tal manera que puedas tomar una sesión de TCP. En ese caso, si nosotros le mandamos al server ese tipo de datos, el server nos va a mandar a nosotros y no a esta computadora esa sesión. Y si por ejemplo es una sesión de Telnet, acabamos de secuestrar la sesión de Telnet. Aquí obviamente, además del programa, debemos de decirle al switch que realmente la 1.17 está en este puerto y no en este puerto, y eso se puede hacer por medio de un gratuitous ARP que le manda esta computadora. Entonces realmente no es tan difícil. Lo único que requerimos es conocer ese número de secuencia de TCP para poder hacer eso. Entonces, o lo tenemos que obtener de alguna manera o lo tenemos que adivinar de cierta manera, y ambas cosas se pueden hacer, como vamos a ver a continuación. Lo que sí debemos de entender hasta este momento es de que se trata el IP spoofing, y es simplemente falsificar la dirección del usuario hacia el servidor para poder tomar la sesión de TCP o poderla secuestrar, o como dicen en inglés, hijack la sesión de TCP. Hay dos tipos de IP spoofing: el que se llama non-blind spoofing, que es el que no es ciego, y es cuando estás en la misma subred. Entonces, si estás en la misma subred que el destino, es decir, el servidor, puedes usar un sniffer para poder obtener el número de secuencia de TCP, y ya teniendo el número de secuencia de TCP realmente puedes robarte esa sesión. Ese es el que no es ciego, porque puedes verlo. ¿Cómo lo puedes ver? Con un sniffer. Está el blind spoofing, que es el spoofing ciego, que como no estás en la misma red, no puedes ver cómo está el número de secuencia de TCP. Entonces lo que hacen es adivinarlo, y lo hacen por medio de algo que se llama IP Source Routing. IP Source Routing es una manera de decirle con un paquete de TCP al ruteador por dónde debe de venir esa dirección IP. Si tú le dices que debe de venir por cierta interfase, le va a creer al paquete si tienes habilitado IP Source Routing. Como si podrán imaginar, es una mejor práctica no tenerlo encendido. En la parte de IP Source Routing hay dos tipos: el que se configura como loose y el que se configura como strict. El loose significa que el paquete puede venir por medio de varias interfaces, es decir, una misma dirección la puedo encontrar en la interfase serial, en la interfase serial 2, en la interfase Ethernet 1, etcétera. Y la strict significa que nada más puede venir de una sola interfaz, es decir,
Si ponemos IP Source Routing, lo que deberíamos decirle es por qué interfase debe de venir. Claro que si esa interfase es una fase Ethernet que va conectada a un switch, pues ahí cualquier puerto del switch va a estar como válido. Entonces, eh, el usar IP Source Routing tiene sus ventajas y sus desventajas, y lo que debemos de saber es de que existen dos tipos, el loose y el strict. Y como les comentaba, el loose significa que una dirección IP la podemos encontrar por varias interfaces, y la strict significa que solamente por una interfase. Otro tipo de ataque que existe es el que se le llama Man in the Middle Attack, que significa el hombre en medio. Y básicamente este tipo de ataque significa que alguien está escuchando el tráfico que está pasando por nuestra red. Entonces podemos encontrar que pueden, como ya les había comentado en el video anterior, que pueden usar un hub y un sniffer, o pueden usar un switch, configurar un puerto como span, ese puerto que está configurado como span, poner el sniffer ahí y van a escuchar todo el tráfico. Entonces, IP spoofing puede generarse gracias a un ataque de Man in the Middle, porque en un ataque de Man in the Middle se puede obtener la secuencia de TCP, y de esa manera ya poder tomar una sesión de TCP como tal. Entonces ese tipo de ataque no nada más es para el IP spoofing, se puede tener otro tipo de ataques con el Man in the Middle attack. Imagínense, pueden poner un server en medio, pueden hacer lo que quieran, estando escuchando todo el tráfico, pueden tener una gran información disponible para ustedes. Entonces este ataque realmente es muy importante el saber cómo mitigarlo y saber dónde mitigarlo. ¿Cómo podemos mitigar un ataque de IP spoofing? Esta parte en particular sí la vamos a ver cuando veamos las listas de acceso. En el módulo de las listas de acceso vamos a configurarlo, pero les adelanto que es por medio de listas de acceso. La parte del blind spoofing, es decir, cuando no estás en una misma subred y tú dices que tu IP está en esa red, tú lo que puedes hacer es una lista de acceso para decir que no vas a aceptar tráfico de tu red interna. Un poco más claro, imagínense que su red interna es la 192.168.1.0/24. Eso quiere decir que si eso está configurado en la faz Ethernet, la 192.168.1.0, eso significa que jamás puedo recibir tráfico de la 192.168.1.0 por la serial que va hacia Internet. Finalmente, la 192.168.1.0 es mi red interna, y es imposible que alguien en Internet tenga esa dirección interna a mí. Entonces lo que haces es poner una lista de acceso para decir que si viene un paquete diciendo que viene de esa red pero viene por Internet, obviamente no le voy a creer y voy a tirar ese paquete. Entonces las listas de acceso es la mejor manera para mitigar el spoofing que es ciego, es decir, cuando no están en la misma subred. Cuando están en la misma red, lo que hay que hacer es encriptar el tráfico entre lo que queremos estar protegiendo. Esto no puede ser tan fácil o tan práctico en algunas ocasiones, pero si realmente es muy importante la información que estamos accesando en ese servidor, por ejemplo, entonces sí deberíamos de tener algo de encripción ahí, y aunque alguien esté tratando de secuestrar la sesión de TCP, aunque tenga un sniffer, lo único que va a ver es algo encriptado que no le va a servir de nada. Y la otra es tener autenticación criptográfica, que es otra manera para poder mitigar cualquiera de los dos ataques, ya sea el blind spoofing o el non-blind spoofing. Como les comentaba en el video anterior, lo que nos interesa es tener confidencialidad de los datos, tener integridad de los datos y tener también la disponibilidad de los datos. Aquí podemos ver los ataques comunes de confidencialidad. Uno del que ya habíamos platicado es packet sniffing, que es poner un sniffer en la red y estar viendo todo lo que está pasando por ahí. El port scanning o escaneo de puertos, que también ya lo habíamos platicado, que no es otra cosa más que ver
qué puertos están abiertos, si FTP está abierto, si Telnet está abierto, si HTTP está abierto. Algo interesante también es de que no nada más necesitas eh, saber técnicamente, sino dumpster diving se refiere a que van y buscan en los basureros información o equipo que hayan tirado que pueda tener información dentro. Entonces, eh, aquí lo más común son hojas, hojas con passwords, hojas con información confidencial. No todos destruyen las hojas antes de tirarlas a la basura y la verdad es de que sí puede haber ataques de este tipo. Algo más complicado es capturar las transmisiones eléctricas y, por ejemplo, en un cable el poner ahí cierto aparato para ver qué estás transmitiendo, si existe y se puede hacer. La otra es wiretapping, que no es otra cosa más que monitorear las conversaciones ya sean por teléfono o por internet. Otros ataques de confidencialidad es el de social engineering, que ya lo habíamos platicado, o ingeniería social, que es cuando alguien usa sus habilidades sociales para tratar de conseguir usuarios y passwords, que pasa, créanme que sí pasa. Otra cosa es el overt channels, y eso es cuando alguien dentro de la institución está filtrando información y aunque esté monitoreándose qué sale, a lo mejor está escondido. Overt channel es esconder información eh, de cierta manera en que aunque estén monitoreando lo que está saliendo, no se dan cuenta que están mandando información privilegiada. Por ejemplo, puede ser una foto, un archivo JPEG, pero que el que recibe ese archivo JPEG sabe que esa información, si buscan ciertos píxeles, cierta secuencia, está la información ahí escondida, ya sabe exactamente dónde buscar, cómo decodificarlo y lo puede usar. La otra muy parecida es covert channels, es decir, una C antes del overt. Y aquí también se disfraza la información que sale. El ejemplo típico es usar un ping. Entonces, puedes usar un ping diciendo que si mandas dos pings seguidos es un uno en binario, si mandas tres pings seguidos es un cero binario. Entonces puedes mandar información que parece que son pings cuando realmente es como clave Morse. Por último tenemos phishing, farming y identity thief. Esto no es otra cosa más que el tratar de engañar al usuario final cuando entra a una página. Por ejemplo, quieres entrar a la página de un banco y de cierta manera engañas al usuario para que entre a tu página en lugar a la del banco. Puede ser tan sencillo como cambiar su DNS para que apunte a tu servidor, cuando realmente tu servidor se ve idéntico al del banco, pero no es el del banco, o al de, por ejemplo, es muy común eso en PayPal. Recibes un correo de PayPal, o parece ser un correo de PayPal, cuando realmente no lo es, y te dicen que necesitas poner tu usuario y password para checar algunos datos. Lo que hacen es realmente obtener tu usuario y password en PayPal y todo lo que tengas ahí de dinero lo pueden transferir a su cuenta. Tal vez en PayPal no sea tan fácil porque tienen candados para evitar eso, pero créanme que yo he recibido correos que parecen que son de PayPal, pero no son. De hecho, al finalizar este video les voy a enseñar un correo que recibí el día de ayer. No fue de PayPal, pero obviamente hay algo detrás de ese correo que van a ver un poquito más tarde. Los ataques comunes de Integrity, tenemos el que se llama Salami Attacks, y esto es de que un ataque pequeño, pero que haces muchos ataques pequeños, hacen un ataque muy grande. El típico ejemplo, que no creo que sea muy posible hacer, pero es el típico ejemplo, es cuando una persona roba de un banco un centavo a cada cliente y al final pues tienes una fortuna por nada más quitarle un centavo al cliente y a lo mejor ningún cliente se da cuenta. Eh, Otra es data diddling, que significa que estás cambiando los datos cuando alguien los está poniendo en la computadora. Es decir, si tú tienes un software especializado obviamente y
y tú entras a una página del banco otra vez y tú estás transfiriendo dinero, a lo mejor el software es tan inteligente que está cambiando los datos que está mandando el servidor. Cuando realmente tú estás poniendo ciertos datos, realmente estás mandando otros. Entonces los está cambiando mientras que tú los tecleas. Otro ataque es el de Trust Exploits. Y eso es tomar ventaja de una relación de confianza que existe en la red. Eso era muy común, no sé si todavía porque ya no me he metido mucho, pero hace 10 años por ahí estuve muy metido con Solaris y en Solaris había un tipo de relación de confianza entre servidores. Entonces si entrabas a un servidor podías entrar a otro sin que te pida credenciales porque había una relación de confianza. Otro tipo de ataques es el ataque de password, y el ataque de password se puede hacer de varias maneras. Uno es el conseguirlos por medio de un troyano, es decir, un programa que parece que es un juego o parece que es otra cosa cuando realmente eh, está tratando de conseguir users y password. Lo que hace es capturar paquetes o que sea un keylogger. Un keylogger lo que hace es de que todas las teclas que estás tecleando se guarda en un archivo y ese archivo se manda a cierto lugar que es donde el atacante lo recibe y puede ver todo lo que tecleaste, inclusive los users y password que tecleaste en esa computadora. Está el ataque de fuerza bruta, que lo que hace básicamente es probar todas las combinaciones posibles para tratar de adivinar el password. Se va, por ejemplo, si son letras, se va A y luego A, B, AC, AD, AE, AF, etcétera, etcétera, hasta que logre encontrar el password. Eventualmente lo va a hacer. Un ataque de este tipo sí puede tener éxito, sin duda, y depende del procesador que estés usando para saber qué tan rápido lo vas a lograr o no. El ataque de diccionario es parecido al de fuerza bruta, pero la diferencia es de que el ataque de diccionario es de que hay un diccionario con los passwords más comunes y son los que prueba. Entonces es por eso que en muchos lados te dicen que tu password no debe ser una palabra que esté en un diccionario, además que debe de tener letras y números, y además que debería de tener caracteres especiales como el signo de admiración o el arroba o el signo de pesos, etcétera, etcétera. El otro tipo de ataques es el de session hijacking, que es el secuestrar o el tomar una sesión. Era como lo que veíamos en IP spoofing. Y es básicamente eso, es tener autorización a información de una sesión válida de computadora que de alguna manera pudiste secuestrar. El ejemplo típico es IP spoofing, cuando puedes tener el número de secuencia de TCP y puedes tomar esa sesión de TCP como tuya. Por último tenemos los ataques de disponibilidad. El primero que vemos son los botnets. Esto está muy de moda, créanme. Y no son otra cosa más que robots de software que corren de manera autónoma y automática en una computadora. Y eso también es conocido como un ataque de confidencialidad. ¿Se acuerdan que les decía que al rato les iba a mostrar un correo? Ese correo seguramente lo que va a hacer si entro a un link que viene ahí es instalarme un botnet. ¿Qué es lo que hace un botnet? Es un software que corre en tu máquina y el botnet como tal no hace nada, absolutamente nada, solamente está corriendo. Ahora bien, las personas que hacen los botnets venden el que puedas instalar software donde está tu botnet. Es decir, si una persona que hace el botnet puede infectar a 10.000 computadoras o a 100.000 computadoras o a 1.000.000 de computadoras, esa persona dice, bueno, tengo 1.000.000 de computadoras disponibles para que tú instales el software maligno que tú quieras. Entonces, lo que hacen es venderlo y no lo venden, entre comillas, tan caro. Anda de ahí de $100 por cada 1.000 computadoras. Es decir, por $100 ustedes pueden comprar el infectar 1.000 computadoras con el software que ustedes quieran. ¿Qué tipo de software es el que usualmente corren los botnets?
está desde el adware, es decir, algo que les va a estar abriendo páginas web que ustedes no abren, o por ejemplo se meten a Google, buscan algo en Google y lo que va a hacer es de que los va a poner en una página que el adware quiere que ponga. Entonces ese es un ataque muy común. Otros ataques más sofisticados o más intrusivos, por decirlo de alguna manera, hubo uno muy famoso en el que el software hacía que tu CD se abriera de tu computadora, es decir, tú estabas trabajando normalmente y tu CD se abría. Entonces, además de eso, te aparecía una pantallita de vez en cuando y decía, si tu CD se está abriendo automáticamente y de manera de que tú no quieras que pase y pasa, significa que tienes un virus. Pero no te preocupes, entra a esta liga, compra este software y te quitamos el virus. Solamente te cuesta $20. Eh, Ese en particular fue muy sonado hace tiempo y la persona que lo desarrolló ese software estaba ganando bastante dinero. Eh, las estadísticas dicen que el 10% de las personas que tenían ese problema compraron el software y creo que hizo como 5 millones de dólares en un año con ese y otros programas parecidos. Entonces, como les comentaba, pues finalmente lo que buscan es dinero. Otro tipo de ataques de disponibilidad es el DOS o Denial of Service, en el que, como les comentaba, el caso que quieren hacer es mandar bastante tráfico a cierta red para que no pueda dar servicio. Está uno más avanzado que es el DDoS, que es el mismo pero distribuido, y eso quiere decir que no es nada más una persona la que está haciendo el ataque, sino son muchas. Entonces, imagínense que alguien quiera que un servidor esté abajo. Pues puede ser muy sencillo el hacer un ataque distribuido si vas con el que hizo un botnet y le dices al botnet, al que hizo el botnet, pues pásame el millón de computadores que tienes, te doy, no sé, $1,000, $10,000, y les instala un software que le mande un ping a cierta página a cierta hora en particular. Entonces vas a tener a 1 millón de personas que ni siquiera saben que están atacando, pero lo están atacando a una red en particular. Entonces, como se pueden imaginar, no es tan difícil cuando alguien quiere hacer daño el hacerlo. Las herramientas están ahí. Otro tipo de ataque es el Simflox y lo que hace es también un tipo de denial of service. Si recuerdan otra vez en el CCNA de cómo trabaja TCP, es de que primero manda un paquete de sync. Entonces lo que hace el servidor es de que deja esa sesión abierta. Obviamente un servidor tiene memoria finita y no puede tener tantas sesiones abiertas al mismo tiempo. Entonces, otra vez, si mandas 1 millón de requisiciones de sync, no va a poder tomar las demás y entonces los demás que quieran entrar no van a poder. Por ejemplo, si es una página web y mandas un sync al puerto 80, pero nada más mandas el sync y nada más, ese sync se queda abierto y si mandas 1 millón de syncs se van a quedar abiertos ese millón de syncs y si alguien más quiere entrar a esa página ya no va a poder porque el servidor ya no puede con tantos requerimientos. La verdad es de que este tipo de ataques no es tan sencillo el que puedas detenerlos, si hay maneras, pero realmente la manera más barata es agregar más servidores. Yo les apuesto que Google tiene más de 100 servidores en todo el mundo y si uno tiene todos los requests lo va a mandar a otro y lo va a mandar a otro y lo va a mandar a otro. Entonces realmente la manera más sencilla contra este ataque es tener más servidores. Y finalmente, como todos sabemos, la tecnología va avanzando a pasos agigantados y el procesador está avanzando también bastante rápido, entonces la memoria también, etcétera, etcétera. Es mucho más barato comprar servidores muy grandes que hacer cualquier otro tipo de defensa contra este tipo de ataques. Otros ataques que tenemos es el ICMP Flood, que es parecido al sync, pero lo que manda son paquetes de ICMP como pings. Hay un ataque en particular que se llama Smurf Attack y lo que hace es de que manda un ping a una subred eh, para que todos los de esa subred le respondan. Por ejemplo, eh,
manda un ping a la 255.255.255.255, que es el broadcast, entonces todos van a contestar y el que están atacando es el que está mandando el ping, ¿verdad? Pero qué pasa si el que manda el ping dice que es otra dirección? Recuerden que podemos fácilmente falsificar nuestra dirección IP, entonces yo digo que google.com es el que está mandando el ping, lo mando a esa red, entonces todos los que están en esa red van a mandar un ping hacia google.com. En la vida real, la verdad, el Smurf Attack ya no hay de qué preocuparse, antes sí, porque por default estaba habilitado lo que se llama Directed Broadcast, IP Directed Broadcast en los routers. El día de hoy está deshabilitado por default y la verdad es de que no hay ninguna buena razón para habilitarlo, porque al habilitarlo puedes tener ese tipo de ataques. Lo que hace el Directed Broadcast es de que si viene una requisición de que toda la subred tenga que contestar todo lo que está ahí adentro, es un broadcast dirigido, lo niega el router simplemente. Entonces, ese tipo de ataques sigue apareciendo en los exámenes, lo van a encontrar en el CCNA de seguridad, si van por el CSCP lo van a encontrar ahí, si van con el CCI de seguridad lo van a encontrar ahí, pero la verdad de las cosas es que en la vida real ese ataque ya no es común, ya es casi imposible encontrártelo. Otro tipo de ataques son los eléctricos, donde puedes mandar más energía de la requerida, que ese es el Power Spike, el Electrical Surge, que es cuando hay energía baja por cierto periodo de tiempo, el Power Fall cuando no hay energía, el Blackout cuando no hay energía, Power Sag, Brownout, todos este tipo de eh, elementos de poder eléctrico. Simplemente no hay que aprendernos todos, nada más hay que saber de que el poder eléctrico también es importante. Obviamente la manera de mitigarlo es tener UPS, no hay otra. También puede haber ataques en el ambiente, como les comentaba, en un data center la temperatura debe estar controlada y monitoreada, el flujo de aire también, la humedad, estar pendientes de que no vaya a haber un ataque con agua, es decir, imagínense si llueve y lo tienes en el sótano del data center y de cierta manera puede llegar el agua hasta allá, pues puede ser una manera en la que pase. Y créanme que 2 veces me ha pasado estar en un site inundado porque está en el sótano y simplemente cae bastante agua y llega hasta ahí el agua. Y también estar monitoreando de que no haya gases que no deba de haber en un data center. ¿Cuáles son las mejores prácticas para evitar todos estos tipos de ataques? Obviamente no lo vamos a poder controlar todo, pero las mejores prácticas dicen que tenemos que tener los parches al día. Con esto nos vamos a evitar cualquier troyano o cualquier tipo de botnet. La verdad es de que cuando sale un botnet, por ejemplo, y que haya un parche o que un antivirus lo pueda detectar, pasan varios días. Pueden pasar hasta 10 días para que McAfee se dé cuenta y desarrolle algo en contra de eso. Entonces, no crean que por tener un antivirus ya estemos protegidos. No estamos protegidos a lo que le llaman el día cero, que es el día cuando sale. Antes que no había internet y que como quiera había virus, el día cero no era tan importante porque de aquí a que te llegara el virus por medio de un disco no era tan rápido, pero ahora el día cero con internet la verdad es de que es muy importante el tener en cuenta que aunque tengas los parches del día y que tengas el antivirus del día, puede que vaya que te infectes. Otra mejor práctica es apagar todos aquellos servicios y puertos que no necesites. Por ejemplo, en un router no tienes que tener habilitado el puerto 80 si no utilizas SDM. Y de hecho SDM lo puedes correr en otro puerto. Si no vas a utilizar FTP, apágalo. Si no vas a utilizar HTTP, apágalo. Si no vas a utilizar Telnet, apágalo. Entonces todos los puertos y servicios que no sean necesarios tienes que apagarlos. Otra es usar buenos passwords. Eh,
Más de una ocasión con los clientes me he topado que su password de enable es Cisco. La verdad es de que más de una vez, muchas veces. ¿Cuál es un password fuerte? Aquel que tiene números, letras y algún carácter especial por lo menos. Cambiar los passwords seguido. eh, Controlar el acceso físico. De nada te sirve que tenga los passwords seguidos si alguien puede hacerle un password recovery. Cuando nosotros estamos analizando una página web, el, el que nosotros pongamos campos para que nos puedan mandar información puede ser peligroso si no está validado exactamente lo que tiene que venir ahí. Si no sabemos que debe ser validado, lo mejor es no ponerlo. Si en ese campo que pides información se pone ciertos caracteres que van a la base de datos, te la pueden destruir o te pueden poner código en tu página web. Es común, créanme que es común el día de hoy que en una página web en la que tú pidas información, un hacker pueda poner código para que en tu página web se corra un script cada persona que entre. Y ese script, por ejemplo, es ir a otro site y instalarte un botnet con un script. Eso pasa el día de hoy y bastante. Otra mejor práctica es hacer los backups y hacer pruebas de que realmente lo que estás haciendo backup esté bien. Educar a tus empleados acerca de la ingeniería social, es decir, no vayas a pasar users y passwords a nadie por teléfono, sea quien sea. Si es una persona que tú conoces, bueno, está bien, pero siempre y cuando sepas que está en soporte técnico, por ejemplo, no se lo vas a dar a cualquier persona. Otra es encriptar los datos que realmente sean importantes. Otra es ponerle password a los datos que son importantes. Eso puede ser para accesar a un servidor o accesar a un disco duro o lo que sea. Tener seguridad en hardware y en software. Hablando de hardware es tener ASAs, que es el firewall de Cisco, IPS. En software tener listas de acceso en los routers, etcétera. Y algo muy importante es tener una política de seguridad por escrito para que lo tengan todos los empleados, el saber qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y esta política de seguridad debe de ser dinámica, es decir, no es hacer una política de seguridad y se queda ahí por siempre. Finalmente los ataques van evolucionando y como van evolucionando los ataques, tú tienes que evolucionar tu política de seguridad. El System Development Lifecycle es la guía de Cisco de mejores prácticas de cómo se debe de tener el ciclo de ciertos elementos de red, hablando de seguridad. Eh, Desde que lo adquirimos o desde un poquito antes, desde la planeación de adquirirlo, el adquirirlo, implementarlo, operarlo y después deshacernos de él. Esos son los 5 pasos que nos dice Cisco que deberíamos de seguir. Es decir, initiation, que es antes de comprar el equipo. El número 2, que es cuando lo compramos. El número 3, que es cuando lo implementamos. El número 4, que es la parte cuando ya está implementado y se opera y se mantiene. Y la número 5 es de cómo nos debemos deshacer de él. En la parte 5 me gustaría que Cisco dijera se lo mandan a Raúl Velázquez para su lab, pero la verdad es de que no es así. La parte de iniciación del SDLC, como también se le conoce, primero es categorizar la seguridad. Y básicamente lo que es saber qué es lo que puede pasar si existe una brecha de seguridad en un componente de red, qué tan severo podría ser. Después se hace un análisis preliminar de riesgos y esto es a muy alto nivel, como dice ahí, high level overview es a muy alto nivel, qué es lo que se requiere de seguridad para poder proteger a ese elemento. Si es algo que no tiene mucho riesgo, igual no requiere de tanta seguridad. Si es algo muy importante, el riesgo de que haya una brecha de seguridad es muy alta, entonces deberíamos de tener más seguridad en él. Entonces, esta parte es de diseño, como pueden ver.
En el segundo paso, que es ya cuando se adquiere y se hace el desarrollo, tenemos los siguientes puntos a considerar. El primero es hacer un assessment de riesgo, especificar los requerimientos de protección, lo que les comentaba, pero ahora no a alto nivel, sino ahora a bajo nivel, ver cosas más específicas, hacer algo más real, hacer algo más a bajo nivel, más con más detalle. Después es hacer el análisis de requerimientos funcionales de seguridad, es decir, qué requerimientos se requieren para que ese sistema esté realmente seguro. El siguiente paso es asegurarnos que exista evidencia que los recursos de red estén protegidos como dijimos que deberían de estar protegidos, es decir, el requerimiento dice que debería estar protegido de cierta manera. En esta parte lo que vamos a hacer en el Security Assurance Requirements Analysis es asegurarnos de que realmente vaya a estar protegido como dijimos que lo iba a estar. La siguiente parte es considerar costos, tener consideraciones de cuánto nos va a costar el mantener eso seguro, y eso va a incluir hardware, las aplicaciones, cuántas personas lo van a estar administrando, cuánto ganan esas personas, el entrenamiento si es que lo se va a requerir. Después en sí sigue lo que es el diseño de cómo los controles de seguridad van a ser diseñados y van a ser desarrollados e implementados. Es el plan de la implementación. Finalmente, debemos de desarrollar la manera en la que vamos a probar y evaluar si realmente lo que implementamos está protegido. En la parte de implementación, lo primero que tenemos es la parte de inspección y que aceptes que ya está todo implementado. Es decir, la instalación y todos los requerimientos funcionales son verificados. Después lo que sigue es la integración del sistema. Es decir, vamos a ver si el nuevo elemento de red que pusimos realmente se integró con todo lo que ya teníamos en la red. Por ejemplo, si el nuevo sistema es telefonía, vamos a ver si realmente está integrado bien con toda la red, calidad en el servicio, que esté encriptado lo que debe ser encriptado, etcétera. La otra parte es la certificación de seguridad, es la tercera que vemos aquí, y básicamente es verificar la operación de todos los controles de seguridad. Finalmente es la acreditación de la seguridad y es cuando finalmente se le da a un administrador todos los privilegios para que pueda procesar, para que pueda guardar o transmitir los datos específicos. Y es a un administrador o a un sistema. Por ejemplo, hablando de telefonía, es asegurarnos de que el sistema tenga todos los passwords necesarios para poder llegar a donde debe de llegar, que el ruteo esté bien, etcétera. Esa es la acreditación de seguridad como tal. Que un sistema en sí, si ocupa tener una relación de confianza con otro servidor o con otro elemento de red que lo tenga. Esa es la parte de acreditación de seguridad. La parte de operación y mantenimiento, lo que tenemos que tener en mente es de que debemos de tener un control de cambios. Eso ya lo había comentado, pero básicamente es evaluar el impacto cuando hay un cambio en la red, y puede ser un cambio, agregar algo, quitar algo, cambiar una configuración. Entonces el tener un buen control de cambios de configuración nos va a ayudar bastante. Como les comentaba, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero créanme que tienen más ventajas que desventajas teniendo un estricto control de cambios. En esta parte también es donde se hace un monitoreo continuo, es decir, continuamente debemos de estar monitoreando que realmente la operación esté funcionando como debería de funcionar. También deberíamos de hacer backups de configuraciones o de información, bueno, no o, sino y, hacer backups de configuraciones, backups de datos, poder hacer el restore de esos backups y verificar que realmente los backups los estamos haciendo de manera correcta. Esa es la parte de operaciones y mantenimiento. Finalmente llegamos cuando la vida útil de cierto elemento de red ya se debe de terminar y nos tenemos que deshacer de él.
Obviamente el primer paso es los datos que están dentro de él los debemos de preservar si es que nos interesa. Si es un servidor, por ejemplo, obviamente sí nos va a interesar la base de datos que tenga ahí o todos los datos que tengan ahí. Lo que sí debemos de tener mucho cuidado es que la información ya no esté cuando nos deshagamos de él. Y borrar los archivos realmente no borra los archivos. Es muy sencillo el recuperar datos y simplemente los borras. Lo que deberías de hacer es sobreescribirlos. Al tiempo de sobreescribirlos, ahí sí estás borrando todos los archivos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tiramos un disco duro porque si no lo hicimos correctamente, la información todavía está ahí, aunque parezca que esté borrada. Y finalmente, para deshacernos del hardware y del software, deberíamos de tener un procedimiento formalizado en el que vengan las reglas de cómo nos vamos a deshacer de él. Entonces, no es tirarlo a la basura, como ya vimos, hay hackers que van y ven en la basura de las corporaciones a ver qué se encuentran, y no es para hacer su lab, es para tratar de conseguir información que les ayude a entrar a la red. Imagínense que tiren un router, que créanme que en Estados Unidos sí tiran roteadores a la basura y después alguien los recoge y los vende en $10 y algunos de esos routers vienen con la configuración y ahí vienen los passwords, viene todo. Entonces realmente debe de haber una manera formal de deshacerte de ese equipo y tirarlos a la basura no es una de ellas. Cisco también recomienda que los que operen la red de seguridad tengan lo siguiente. Número uno, que lo que debe de hacer cada quien esté totalmente separado, es decir, que cada quien tenga sus responsabilidades. Pero también lo que recomienda es de que esas actividades sean rotadas, es decir, si alguien se encarga de los firewalls y alguien más se encarga de los IPS, que se roten cada vez. ¿Por qué la idea de que se roten? Porque así alguien puede ver algo que alguien más no lo había visto, tal vez una amenaza de seguridad, tal vez algo mal en la configuración, etcétera. Que haya una manera confiable de recuperar los datos y que, como ya habíamos comentado, que haya un control de cambios real. Y un control de cambios básicamente lo que es, como les comentaba, es antes de hacer cualquier cambio en la red, ya sea agregar, quitar o cambiar algo, se revise. Y no nada más que lo revise una persona, porque esa persona no puede tener toda la información de toda la red, sino que la revisen todas las personas involucradas en la red. Es decir, si vas a cambiar algo en el firewall, a lo mejor al tiempo de poner una regla estás negando el tráfico de otra cosa, o tú quieres negar un puerto que crees que debería de estar negado, pero no estás tomando en cuenta que a lo mejor lo usa telefonía o lo usa cierta aplicación. Entonces, es la desventaja que les comentaba en un control de cambios, de que el hacer un pequeño cambio tal vez tome tiempo el hacerlo, pero es una muy buena idea el hacerlo porque te vas a asegurar de que la red va a seguir funcionando el tiempo de hacer un cambio. Algo importante también que recomienda Cisco es hacer evaluaciones de la seguridad. ¿Qué es lo que nos pide hacer? Número uno, crear un baseline. Un baseline es el tener una foto de cómo está la red y cómo está funcionando correctamente la red. Un baseline puede ser un diagrama acompañado de todas las configuraciones, de todos los requerimientos, etcétera. Es crear el cómo debe de estar la red. Ese es un baseline. También nos recomienda crear estrategias para poder identificar cuáles partes de nuestra red pueden estar inseguras o que tengan algo que sea débil. Puede ser software, puede ser hardware, puede ser configuración, puede ser tan fácil como lo que comentábamos de que usamos TCP y ese por default eh, puede ser un problema si no tenemos la seguridad necesaria para que no nos puedan tomar sesiones de TCP, por ejemplo. También nos dice que en una evaluación de seguridad debemos de hacer análisis de riesgos, hacer un análisis de costo-beneficio. Eso se refiere a que cuál es el costo
de asegurar una red contra el beneficio de asegurar esa red, o tal vez no sea toda la red. Por ejemplo, ¿cuál es el costo para poder asegurarme de que este servidor esté totalmente seguro y cuál es el beneficio? Si es un servidor que realmente no importa mucho, tal vez no sea pertinente el tener toda la seguridad posible en él, solamente una parte. Entonces, el hacer un análisis de costo-beneficio también es muy recomendable hacerlo por elemento. Una manera muy sencilla de evaluar la seguridad en una red es sencillamente eh, ser como un hacker, hacer lo que hace un hacker para ver si lo hace un hacker va a obtener información o no. Entonces, lo primero que podemos hacer es escanear los equipos para ver si hay IP address activas, que es lo que hace un hacker, lo que habíamos platicado, hacer un ping a ver quién nos contesta y luego a quien nos contesta hacerle un scan de puertos TCP para ver qué servicios están abiertos. Eh, Después de que ya sabemos cuáles están abiertos, saber si hay vulnerabilidades en esos puertos, usar utilidades de password cracking, que finalmente lo van a usar los hackers o crackers. Entonces, el hacerlo nosotros mismos nos vamos a dar cuenta si nuestros passwords están seguros o no. Estar revisando los sistemas y los logs de seguridad que puedan arrojar. Tener antivirus y realmente usarlos, es decir, hacer scan de virus en los servidores y en nuestras PCs para saber si no tenemos algún problema, hacer pruebas de penetración, que es todo lo anterior, y tratar de entrar a nuestros mismos sistemas. Otra cosa que no habíamos platicado es el tener access point piratas, y créanme que tal vez no sea muy común, pero sí me he encontrado en lugares donde ponen access point piratas y tal vez no lo hagan porque quieran hacer un daño. Simplemente imagínense que una persona se compra su Linksys porque quiere tener una red inalámbrica en su oficina, porque en su oficina tal vez no tengan redes wireless. Entonces lo que hacen es ponen su access point, lo ponen como default gateway, entonces ya pueden andar con su computadora wireless, pero por lo regular esas personas que se compran y lo ponen no saben mucho de redes y dejan la autenticación abierta. Entonces cualquiera que esté ahí con una computadora que tenga tarjeta inalámbrica va a poder entrar a la red sin credenciales. Entonces también es una muy buena idea el estar buscando redes wireless para ver si alguien no puso un access point pirata. Un poco más a detalle lo que es el ping sweep es, como les comentaba, para saber cuáles hosts están vivos, es decir, cuáles sí contestan el ping. ¿Y para qué nos va a servir el port scan? Es para identificar el sistema operativo, para identificar cuáles puertos o servicios están abiertos, y sabiendo qué puertos y servicios están abiertos, saber qué vulnerabilidades tiene. Es decir, si sé que el puerto, no sé, 1768 está abierto y es una máquina que está corriendo Windows Server, sé que tiene una vulnerabilidad y sé cómo atacarlo. Entonces, eso es lo que obtenemos con el ping sweep y con el port scan. Finalmente aquí está listado algunas herramientas que tenemos en las que podemos usarlas para dos cosas. Una, para evaluar la red, y dos, para atacar la red. Algunas son gratis, algunas no lo son. Les recomendaría que las vieran, no porque se las preguntaran en el examen nada más pudieran poner el nombre como herramientas, pero no exactamente qué hacen. Entonces, si las buscan en Google, cualquiera de estas las van a encontrar. SolarWinds, la última, es muy poderosa, pero también es muy muy cara. Pero la verdad es de que para un administrador de seguridad es muy bueno tener el SolarWinds. Y como les comento, la mayoría de estas son gratis, deberían de verlas. Para aquellos emprendedores o que tienen ya su propio negocio, una manera bien sencilla de vender seguridad a una empresa es tener este tipo de herramientas y demostrarle al que administra la red, o si hay alguien que administra la parte de seguridad de la red en particular,
llevar esas herramientas y decirle, mira, te voy a hacer un assessment de seguridad gratis para saber qué tan bien estás o no. Y si sale algo, pues es bien fácil de que lo convenzas de que te compren, ya sea servicios en cuanto a configuración o productos en sí. Entonces, para aquellos emprendedores, la verdad es de que esa es una muy buena idea que les puedo dar para hacer dinero, el simplemente atacar una red, claro, diciéndole, oye, ¿cómo ves? Te voy a hacer una sesión de seguridad, la voy a atacar a esta hora que no tienes tráfico y demostrarte que tu red no es segura y te puedo ofrecer servicios para que sí sea segura. Con esto terminamos esta segunda parte de teoría, todavía tenemos más por venir. Eh, Les quiero volver a comentar lo que les dije cuando terminó la primera parte de la teoría, que es muy importante para el examen. Realmente todo lo que vimos es parte del examen. Nos pueden preguntar cualquier cosa que vimos en esta casi hora, puede venir en el examen. Otra vez ahí está mi correo para cualquier cosa, igual los foros de NetLearning. Y como les había prometido, les voy a enseñar el correo que me llegó el día de ayer. Este es un correo que recibí el día de ayer. Si vemos quién lo manda, dice Hallmark eCards. Y sí parece que lo manda Hallmark eCards. Dice e-cards@hallmark.com. La fecha es la fecha de ayer. Y lo mandan a raulvelazquez@netlearning.com.mx. El correo, si lo vemos un poco más arriba, viene el logo de Hallmark, viene la parte de Shop Online, Hallmark Magazine, bla bla bla. Y me dice, ¿has recibido una postal de Hallmark? Hola, ¿has recibido una postal de Hallmark? Mariana te ha enviado una postal. Para ver la postal, haz clic aquí. El primer indicativo de que este correo es medio extraño es de que yo no conozco a nadie que se llame Mariana. Más aún, si me fijo aquí y le doy en la parte que dice clic aquí, podemos ver acá abajo, en esta parte de aquí, vamos a ver que dice que nos va a redireccionar a la página 72.29.71.215 /hallmark/postal php. La verdad es de que la dirección 72.29.71.215 ya la busqué y esa dirección no es de Hallmark. Entonces, si le doy clic aquí, seguramente hay un script y me va a instalar algo en mi máquina. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser un botnet? ¿Va a ser un troyano? ¿Va a ser un backdoor? No lo sé. No le voy a dar clic. Desde el iPhone lo que hice fue tratar de entrar ahí y la verdad es de que lo que me apareció era de que era un script y que no lo podía ejecutar. Más abajo tenemos hallmark.com y si se fijan abajo a la izquierda sí dice hallmark.com. En ese sí podría confiar, darle clic. Privacy Statement también es de hallmark.com. Customer Service también. Y Store Locator, ahí no estoy seguro. Pero lo que sí estoy seguro es de que este de aquí y este de acá me van a llevar a un lugar donde me van a instalar algún software. Ahora, esto no nada más puede aparecer en correos electrónicos, es común también el encontrarlo en el Messenger. El Messenger simplemente lo que puede hacer es el que alguien que conozcas te mande una liga cuando realmente esa persona no te la mandó, simplemente se manda automático. Eso es bien común también. La ventaja, entre comillas, que tenemos los latinos es de que la mayoría de las veces lo mandan en inglés y estás hablando con alguien en español y te mandan una liga en inglés. Te dicen un mensaje como, mira, entra a este link donde vas a ver edecanes de Argentina o algo así. Y si le das clic, lo que va a pasar es de que o te va a instalar un botnet, o va a ser un virus, o va a ser un troyano, o va a ser algo. Entonces tengan mucho cuidado en ese tipo de correos cuando reciban tarjetas o cuando les manden links, etcétera. Verifiquen realmente a dónde están entrando.